El cielo nocturno sobre Ouagadougou estaba engañosamente tranquilo, ocultando la tormenta que se gestaba dentro de la residencia presidencial fortificada de Burkina Faso. Ibrahim Traoré, joven pero curtido en batallas, estaba de pie junto a la alta ventana de su sala de guerra, observando las luces titilantes de la ciudad abajo. Sostuvo un archivo de inteligencia clasificado con su mano izquierda, en evidencia de las operaciones encubiertas de Israel. En suelo burkinesan imágenes satelitales, comunicaciones interceptadas, funcionarios locales sobornados, todo estaba allí. Minutos antes, sus asesores más cercanos habían intentado convencerlo de manejar la situación diplomáticamente, enviar emisarios, apelar a la Unión Africana, evitar un enfrentamiento directo con Tel Aviv. Pero esa noche algo dentro de Traoré se rompió. Demasiados recursos africanos robados, demasiados acuerdos secretos hechos a espaldas del pueblo, demasiadas noches pretendiendo que los poderosos podían ser apaciguados. Giró hacia el general Kabor, su confiable jefe de defensa. Prepara el discurso nacional esta noche. El mundo escuchará nuestra verdad y nuestra respuesta. Kabor tragó saliva, sabiendo exactamente lo que esto significaba: guerra, o algo peligrosamente cercano a ella. En un búnker subterráneo seguro, el equipo de medios de Traoré ensambló enlaces satelitales. Tropas sellaron el complejo presidencial para protegerlo de cualquier ataque sorpresivo. Traoré se cambió a su uniforme militar oliva, el mismo que había usado cuando lideró su levantamiento contra la corrupción. Cuando la luz roja de grabación parpadeó, se enfrentó a las cámaras. Sus ojos ardían con la feroz convicción que lo había convertido en un héroe en toda África Occidental. Hermanos y hermanas de África, esta noche hablo no solo como presidente de Burkina Faso, sino como un hijo de este continente, traicionado por aquellos que nos ven como peones. Israel pensó que podía pisar nuestra tierra, comprar a nuestra gente, robar nuestros minerales y financiar milicias para debilitar nuestra nación desde adentro. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Sus generales se agruparon detrás de las cámaras, intercambiando miradas tensas. Pero hoy, decimos basta. Israel cruzó la línea, y a partir de este momento, Burkina Faso está listo. No buscamos la guerra, pero si la guerra se trae a nuestra puerta responderemos, y no lucharemos solos. La transmisión se cortó en todos los canales locales, e incendió una tormenta en las redes sociales africanas. En cuestión de minutos, en aldeas polvorientas y cafés urbanos por igual, la gente miraba, con los ojos bien abiertos. Traoré bajó la voz mientras concluían: África no está a la venta. África no se arrodillará. Y esta noche, la línea ha sido trazada, la señal se desvaneció a negro, pero la tormenta acababa de comenzar. Mientras la transmisión reverberaba, a través de África Occidental y más allá, las embajadas se apresuraban a descifrar las consecuencias. En Tel Aviv, el Consejo de Guerra privado de Netanyahu se reunió en sesión de emergencia. Los informes confirmaron que Traoré había hecho públicas las pruebas en capturas satelitales, pagos rastreados hasta cuentas israelíes, mensajes interceptados coordinando misiones de sabotaje cerca de las minas del norte de Burkina Faso. La exposición humilló a la red de inteligencia israelí en África de la noche a la mañana. Mientras tanto, dentro de la sala de guerra de Traoré, el aire estaba cargado de tensión y el zumbido de radios seguras. El general Kabor habló primero, con la voz baja pero urgente: Señor presidente, debemos prepararnos para represalias en ataques con drones, ciberataques, tal vez incluso asesinos encubiertos. Israel no se quedará quieto después de esto. Traoré se inclinó sobre los grandes mapas de operaciones extendidos sobre la mesa de mando. Los marcadores rojos indicaban contratistas vinculados a Israel, empresas fachada y depósitos de armas repartidos sutilmente por toda África Occidental. Clavó un dedo en el Mayo R grupo cerca de la zona de Tíber. Estos son nuestros primeros objetivos. Congelen sus cuentas bancarias, expongan a sus agentes, háganlos visibles para que no puedan esconderse. Y si algún mercenario se atreve a levantar un arma en nuestra tierra, elimínenlo. Fuera de la sala de guerra, las fuerzas especiales de Burkina Faso ya se estaban movilizando en la capital. Los camiones blindados recorrían las calles para disuadir cualquier intento de golpe repentino. Traoré sabía que la traición siempre acechaba cuando el dinero extranjero comenzaba a fluir hacia sus rivales. Algunos oficiales jóvenes y de confianza prepararon declaraciones para la Unión Africana y la CEDEAO, instando a las naciones africanas a mantenerse unidas y rechazar cualquier acuerdo clandestino con Israel mientras la crisis se desarrollaba. La estrategia de Traoré era clara: en hacer de esto algo más grande que solo Burkina Faso, convertirlo en un enfrentamiento continental. Horas después de su discurso estallaron protestas en Bamako, Niamey y hasta en partes de Lagos, donde los estudiantes universitarios llevaban pancartas que decían: África no está a la venta y apoyemos a Traoré. Pero no todos estaban convencidos.
Algunos ministros temían en privado que Traoré estuviera arrastrando a un país pobre a una lucha con una potencia militar. Un plan de golpes suaves se susurraba en oscuros pasillos. Algunos sugerían destituirlo por el bien mayo. Traoré sabía esto también, pero ya había enfrentado balas antes. Enfrentaría a los traidores de nuevo si era necesario. Miró a Cabor directamente a los ojos y dijo: si Israel quiere poner a prueba nuestra determinación, que vengan. Pero dile al pueblo que no luchamos solo por Burkina Faso. Luchamos por cada africano que está cansado de ser una pieza en el juego de otro. En un plazo de 24 horas desde la ardiente declaración de Traoré, los medios internacionales pusieron su mirada en Ouagadougou. Los presentadores de noticias occidentales lo llamaron imprudente. Los jóvenes africanos lo llamaron valiente. En Israel, Netanyahu autorizó a un equipo encubierto, la Unidad Raven, para neutralizar el centro neurálgico de Burkina Faso antes de que más secretos salieran a la luz. Pero Traoré ya estaba 2 pasos adelante. Usando tecnología militar confiable y estudiantes de la Universidad de Ouagadougou, cerró todas las principales puertas traseras digitales. Sus ingenieros bloquearon el software espía que los contratistas israelíes habían incrustado en los sistemas de telecomunicaciones de Burkina Faso años atrás. El general Cabor estaba a su lado, revisando los informes de campo de las patrullas fronterizas en convoyes sospechosos, cerca de la frontera con Níger, drones anónimos que rondaban por la noche, extraños extranjeros en bares locales, haciéndose pasar por trabajadores de ayuda. Traoré leyó cada línea, sus ojos fríos pero tranquilos. Mientras tanto, lanzó una audaz contraofensiva no con bombas, sino con la verdad al amanecer. Su gobierno filtró un alijo de archivos que mostraban a los corredores israelíes sobornando a políticos locales corruptos para asegurar los derechos de minería de uranio y tierras raras. Transmitió videos de confesiones de operativos capturados que admitieron complots de sabotaje por toda África. Las redes sociales se desbordaron. Hashtags como AfricaResists y EntraorelX dominaron todas las principales plataformas. Incluso los líderes africanos más escépticos, temiendo que sus propios ciudadanos pudieran volverse contra ellos, se vieron obligados a condenar públicamente la explotación extranjera. Pero dentro del palacio de Traoré, las tensiones aumentaron. Algunos generales de la vieja guardia, que secretamente habían recibido promesas de asilo y dinero por parte de enviados israelíes, se reunieron en las sombras para discutir cómo removerlo antes de que arruinara todo. Uno de ellos, un hombre corpulento llamado Brigadier Douamba, susurró traición al oído de Cabore. Pero Cabor, leal ahora más que nunca, informó directamente a Traoré sobre el complot. Esa noche, bajo la cobertura de un ejercicio de seguridad de emergencia, los conspiradores fueron arrestados discretamente. Se confiscaron sus pasaportes y fondos ocultos. Fuera de la capital, las fuerzas se preparaban para la lucha. Las fuerzas especiales duplicaron las patrullas. Y los voluntarios civiles organizaron rondas vecinales. En la radio y la televisión, la voz de Traoré seguía siendo inquebrantable. Nos mantenemos como africanos. No más acuerdos secretos. No más futuros robados. Si quieren guerra, enfrentarán primero nuestro coraje. Cuando amaneció sobre Ouagadougou, la ciudad se sentía como una fortaleza bajo asedio, pero paradójicamente más unida que nunca. Los civiles entregaban comida y agua a las barricadas custodiadas por grupos de voluntarios. Jóvenes estudiantes, inspirados por la desafiante actitud de Traoré, pintaron eslóganes en las paredes: "El África es nuestra, no suya, y no nos rendimos". Dentro del búnker presidencial, Traoré se reunió con un puñado de comandantes y asesores de confianza. Los mapas de las bases de contratistas israelíes sospechosas brillaban bajo luces fluorescentes. Miró a Cabore, su voz firme esta noche atacamos primero. Los interrumpimos tan fuerte que pensarán 2 veces antes de enviar un solo dron hacia nosotros. Cabore asintió, tocando su tableta cifrada. Las unidades especiales están listas. Atacaremos 3 sitios simultáneamente en sus depósitos de suministros cerca de la frontera norte, el relé de comunicaciones oculto en el bosque cerca de Kaya y la casa segura en la capital donde se encuentran con los contactos locales. Los ojos de Traoré se desplazaron hacia el oficial más joven en la sala, un prodigio de la guerra cibernética de 25 años llamado Adama. ¿Y tu equipo? Adama sonrió. Aun cuando los cortes de energía lleguen a medianoche, no nos verán. Venir filtraremos cada archivo, cada rastro de pago, cada político corrupto en su nómina. Para la mañana, su red local será cenizas. Mientras tanto, lejos de la sala de comando, la unidad Raven, el escuadrón encubierto de élite de Israel, se había infiltrado en las afueras de la capital disfrazados de periodistas extranjeros. Montaron vigilancia en las rutas del convoy de Traoré esperando encontrar un momento de vulnerabilidad. Pero Traoré ya no viajaba sin engaños. El verdadero convoy era una fortaleza rodante de vehículos blindados y fuerzas especiales. Cuando
La unidad Raven interceptó lo que pensaron que era el SUV del presidente. Encontraron un convoy lleno de autos decoy vacíos y una multitud de francotiradores ocultos listos para recibirlos. Los disparos resonaron en la noche. 2 operativos israelíes fueron capturados vivos. Al amanecer, sus confesiones, coaccionadas pero innegables, se emitieron en la radio nacional. Traoré transmitió un mensaje simple. Esta es la lucha de África por la dignidad y no nos arrodillamos. En Tel Aviv, Netanyahu golpeó su palma contra la mesa, furioso. Todas las trampas que había tendido se estaban desmoronando, pero el primer ministro Israel no había terminado. Odino Esu, Consejo de Defensa. Si Traoré quiere una guerra real, le mostraremos el precio de la desobediencia. De vuelta en Ouagadougou, Traoré se preparaba para ese precio, fuera cual fuera. Cuando se difundió la noticia de la emboscada fallida, Ouagadougou estalló en cánticos de unidad. Por todas partes, la gente llevaba carteles improvisados que decían: Traoré lucha, nosotros apoyamos. Las calles zumbaban con voluntarios construyendo barricadas y compartiendo suministros. Dentro de la sala de comando subterránea, Traoré se inclinó sobre un mapa parpadeante. Kabor informó rápidamente: 2 agentes israelíes capturados han confesado. Conocemos sus casas de seguridad y líneas de suministro. Traoré no se inmutó. Viene esta noche. Les cortamos la cabeza y exponemos sus garras al mundo. Fuera de la ciudad, las fuerzas especiales se movieron rápidamente en el bosque cerca de Caya. Asaltaron una estación de retransmisión oculta, destrozando servidores y apoderándose de radios codificadas. Mientras tanto, en la capital, los equipos cibernéticos transmitieron pruebas de ministros sobornados, lo que provocó renuncias antes del amanecer en Tel Aviv. Los asesores de Netanyahu instaron a la cautela, pero Netanyahu rugió: no. Traoré nos humilló. Envíen los drones. Aplasten sus defensas ahora. Pero cuando los drones israelíes entraron en el espacio aéreo burkinés, encontraron sorpresivos bloqueadores electrónicos. Uno a uno cayeron inofensivamente en tierras agrícolas, souvenirs para los aldeanos que reían. Al amanecer, el rostro de Traoré apareció en todas las radios y teléfonos. Esto no se trata solo de Burkina Faso, se trata de cada niño africano que merece la libertad de los títeres extranjeros. Mantenemos nuestra posición. Netanyahu, observando desde una sala de guerra oscura, se dio cuenta demasiado tarde de que había subestimado la voluntad de un pueblo unido. Esa mañana, la Unión Africana convocó una sesión de emergencia, mitad virtual, mitad en salas abarrotadas en Addis Abeba. Los presidentes que antes mantenían su distancia de Traoré, ahora se acercaron a sus pantallas, sus rostros tensos, pero recién empoderados. Traoré habló primero, en vivo desde su sala de guerra, flanqueado por agricultores, ingenieros y comandantes de milicias locales, no generales con uniformes pulidos, sino personas comunes listas para defender su tierra en hermano. Y hermanas, comenzó, con la voz firme a pesar de la fatiga en sus ojos. Los líderes de Israel pensaron que África se arrodillaría, pensaron que nuestros sueños tenían un precio, pero olvidaron que un pueblo libre no negocia con cadenas. Los delegados susurraron entre ellos, mientras se reproducían las imágenes. Drones israelíes destruidos, aldeanos vitoreando junto a equipos capturados, videos de confesiones de ministros traidores que lloraban mientras nombraban a sus manipuladores. Mientras tanto, en Israel, Netanyahu luchaba por mantener unido su gabinete. Estallaron protestas fuera de su residencia, con líderes de la oposición acusándolo de juegos imperiales imprudentes, mientras los israelíes comunes cuestionaban el costo en reputación y secretos perdidos. De regreso en Burkina Faso, Traoré firmó una orden ejecutiva a nacionalizar todas las operaciones mineras vinculadas a contratos extranjeros, sospechosos de financiar acciones subversivas. Las tropas sellaron las minas, y los trabajadores vitorearon mientras las empresas de seguridad extranjeras eran escoltadas fuera bajo vigilancia. En una semana decisiva, Traoré convirtió una guerra secreta en una cruzada pública, y África, golpeada pero despierta, comenzó a unirse, no solo detrás de un líder, sino detrás de una idea. En África debe mantenerse por sí sola, o nunca se mantendrá en pie a medida que se extendió el decreto de Traoré. Las ciudades de Burkina Faso estallaron en una tormenta de actividad. Los voluntarios se alinearon en los centros de reclutamiento locales. Los ancianos de los pueblos bendijeron a los jóvenes luchadores que se dirigían a proteger las minas y las fronteras. Las mujeres formaron brigadas de apoyo cocinando para las milicias, cosiendo uniformes y reuniendo inteligencia. Ningún dron extranjero podría detectarlas. Mientras tanto, el círculo interior de Netanyahu se apresuraba. Grabaciones de audio,
filtradas, transmitidas por redes de noticias africanas, revelaron a operativos israelíes ofreciendo sobornos a jefes locales para sabotear caminos y rutas de agua. La traición dolió más que los misiles. Insultó las mismas raíces de la confianza comunitaria. La reacción internacional se dividió de manera tajante. Las potencias occidentales, atrapadas entre sus alianzas con Israel y el creciente enojo africano, emitieron llamamientos insípidos a la dialógica y la moderación, pero en las plazas de las ciudades, desde Dar hasta Nairobi, los multitudes ondeaban pancartas hechas a mano que decían: estamos con Traoré, África no es su colonia. Dentro de su búnker, Traoré se reunió con los comandantes regionales. Un mapa polvoriento de África Occidental estaba extendido sobre la mesa, cubierto de piedras que marcaban las posiciones de las tropas. Se inclinó sobre él, con voz baja pero eléctrica: no luchamos por el oro ni por venganza, luchamos porque nuestros hijos deben saber que nos negamos a arrastrarnos. Un silencio cayó. Incluso los hombres y mujeres más endurecidos por años de conflicto sintieron el peso de sus palabras. Sabían que esta guerra era más grande que Traoré. Era la declaración de África de que nunca más se inclinaría ante acuerdos secretos negociados en capitales extranjeras afuera. El cielo nocturno parpadeaba con el resplandor de fogatas improvisadas. 1000 pequeñas llamas ardiendo más brillante que cualquier contrato extranjero podría hacerlo. Al amanecer, el primer convoy de la nueva alianza defensiva de Burkina Faso avanzó hacia el corredor minero del norte. Camiones viejos, blindados, con metal reciclado, transportaban jóvenes reclutas que cantaban canciones de liberación más fuerte que el rugir de los motores. Junto a ellos marchaban veteranos que una vez lucharon contra los rebeldes financiados por las mismas redes que Traoré ahora acusaba a Israel de manipular. Las imágenes satelitales pronto mostraron escenas inesperadas: aldeanos bloqueando caminos con troncos y piedras, no para detener al ejército, sino para evitar que los mercenarios enemigos se infiltraran. Cazadores locales, armados solo con rifles y conocimiento del terreno, formaron patrullas nocturnas. Conocían cada barranco, cada camino secreto. Los satélites no podían ver eso. En Tel Aviv, Netanyahu enfrentó un gabinete dividido. Algunos exigían una escalada inmediata, una muestra de fuerza para aplastar la desafío de Traoré. Otros susurraban cautela. Las imágenes de madres africanas con niños a la espalda, ondeando banderas y prometiendo resistencia, le costarían a Israel caro en la corte de la opinión pública global. Periodistas internacionales inundaron Ouagadougou. Traoré, en lugar de esconderse en los búnkeres, se presentaba ante las cámaras todos los días. Ellos piensan que nuestro silencio fue debilidad, declaró en un discurso transmitido en vivo por toda África. Pero nuestro silencio fue paciencia, y la paciencia se ha agotado. En radios ocultas, los coordinadores de resistencia transmitían mensajes cifrados. Los agricultores compartían comida con los soldados. Los maestros enseñaban a los niños a agacharse y esconderse al sonar los drones. Toda la nación se estaba movilizando, no por orden, sino por convicción. Y en esas tensas horas antes de los primeros enfrentamientos, algo quedó claro tanto para los asesores de Netanyahu como para el mundo que observaba a Traoré: había convertido a un país entero en su armadura más fuerte. El primer enfrentamiento en la frontera estalló poco antes de la medianoche cerca de los campos de fosfato en disputa. Contratistas entrenados por Israel sin insignias oficiales intentaron desactivar los nuevos sistemas de radar de Burkina Faso, pero subestimaron a las milicias locales que habían estado esperando este momento durante semanas. A la luz de la luna, los disparos resonaron a través de la sabana seca. Los informes de bajas llegaron lentamente a Ouagadougou. Al amanecer, 2 soldados perdidos, pero la estación de radar permaneció intacta en Traoré. Al enterarse de esto, convocó a su consejo de guerra de inmediato. Alrededor de la mesa de madera maltrecha, los mapas se extendían y las tazas de café sonaban con cada golpe de un puño. La voz de Traoré cortó la tensión: tienen tecnología y dinero. Nosotros tenemos tierra, gente y propósito. Nosotros sangramos aquí y ellos sangran en los titulares. Mientras tanto, el círculo interior de Netanyahu debatía sobre la RIPS. ¿Podrían atacar en profundidad en Burkina Faso sin provocar la condena de los aliados occidentales? Cada opción llevaba un precio político. Las filtraciones desde el gabinete Israel alimentaron los titulares globales. Israel considera una acción directa en África Occidental, en las ciudades de Burkina Faso. La resistencia reemplazó al miedo. Los estudiantes universitarios organizaron campañas de donación de sangre. Los ancianos de los pueblos pidieron oraciones por la unidad. Bajo los árboles de Baobab, cada madre sabía dónde estaba el refugio más cercano. Cada agricultor cavaba fosos secretos de suministros para él. Cuando Traoré habló nuevamente en la radio nacional, sus palabras fueron firmes, casi calmadas. Si quieren guerra, la encontrarán aquí y la perderán aquí. África está despierta. A lo largo del continente, las multitudes se reunieron.
frente a televisores y radios. Por primera vez en décadas, África no se sintió pequeña ni silenciosa, se sintió lista. En la última semana del enfrentamiento, los ojos del mundo estaban fijos en un trozo de tierra roja entre el Sahel y el Sahara. Las imágenes satelitales filtradas en línea mostraban filas de vehículos blindados, drones que circulaban por fronteras invisibles y un silencio tenso, roto solo por el bajo zumbido de los helicópteros de noticias dentro del búnker presidencial de Burkina Faso. Traoré se quedó solo por un momento antes de entrar en la sala de guerra. En las paredes parpadeaban mapas, movimientos enemigos e informes en tiempo real de sus comandantes de campo. Pasó el dedo a lo largo de una delgada línea roja, a la ruta que los mercenarios israelíes probablemente tomarían si avanzaban más. Un asistente irrumpió, sin aliento, señor presidente. Los medios mundiales están esperando. Quieren saber si negociará. Traoré se enderezó, ajustando su uniforme verde. En su voz era firme. Dígales que África no negocia su dignidad. Cuando apareció en vivo en todas las principales redes, millones lo vieron inclinarse hacia el micrófono. Sus palabras resonaron más allá de las fronteras. No buscamos esta guerra, pero si vienen por el futuro de nuestros hijos, enterraremos sus ambiciones aquí, bajo el suelo africano. Mientras tanto, el gobierno de Netanyahu, golpeado por filtraciones y protestas en casa, enfrentaba la indignación global. Los aliados susurraban sobre retirar el apoyo diplomático. Los traficantes de armas dudaban en honrar los contratos. Dentro de su propio gabinete, las grietas se ensanchaban. Al amanecer, en el 10º día, las fuerzas israelíes se retiraron de los puestos fronterizos bajo la vigilancia de drones. No se disparó ni un solo tiro en esa retirada final. Dejaron atrás huellas quemadas y un continente más unido que nunca. En Ouagadougou, las campanas sonaron en iglesias y mezquitas por igual. Las mujeres del mercado bailaban en las calles. Los jóvenes soldados abrazaban a padres que lloraban. En ese frágil amanecer, Traoré sabía que esto era más que una victoria militar. Era una declaración de que las batallas de África ya no se librarían en susurros. Al salir al balcón del palacio para dirigirse a un mar de ciudadanos que vitoreaban, pensó en cada madre, cada huérfano, cada agricultor que creía en un sueño más grande que el miedo. En África no es su patio. Diracrio dijo suavemente al viento, y nunca nos arrodillaremos de nuevo. Señoras y señores, lo que acaban de presenciar no es solo un choque de políticas, es el despertar de la determinación de un continente. Cuando el poder extranjero intentó quebrar la columna vertebral de una nación africana emergente, Traoré no se dobló. Se enfrentó tanto a los tanques como a los tratados, y demostró que el coraje, cuando está arraigado en la voluntad del pueblo, no puede ser conquistado por amenazas ni por el oro. Esta historia nos recuerda que los verdaderos líderes no se levantan para sí mismos, sino para las generaciones que aún no han nacido, para el agricultor que ara la tierra, para la madre que alimenta a su hijo, para la juventud que se atreve a soñar más allá de las cicatrices del pasado. La lucha de Traoré no es solo la lucha de Burkina Faso, es el mensaje de África al mundo. Pueden desafiar a nuestros líderes, pueden cuestionar nuestros recursos, pero nunca volverán a silenciar nuestro espíritu. Gracias por seguir este viaje. Manténganse despiertos, manténganse fuertes, y nunca olviden, la historia se inclina ante aquellos que se niegan a inclinarse.